Buenas noches con todos. Nuevamente nos volvemos a encontrar en esta nueva charla, en esta nueva clase. Ya siendo las 8:05, creo que ya nos hemos incorporado la mayoría de las personas que vamos a participar de la misma. Voy a compartir la pantalla para poder iniciar la clase, ¿no? El día de hoy vamos a hablar o a conversar acerca de lo que es el aborto terapéutico, el manejo del aborto terapéutico, un tema muy importante en nuestros tiempos y además muy polémico. Vamos a tratar de abordarlo desde el ángulo de nuestro país, o sea, en cómo se está llevando, cómo son las leyes en cuanto al aborto terapéutico, y posteriormente haremos una breve charla o una breve clase acerca de lo que es la hiperemesis gravídica, que es una de las causas de hospitalización, mayor hospitalización en embarazadas en el primer trimestre. Me parece que son dos patologías bastante importantes para conocer y saber manejarlas en nuestro diario consulta o en nuestro diario manejo. Muy bien, veamos si puede ser. Por favor, me avisan si es que se comparte o no la pantalla, eso. Vean. Aquí está. Un ratito, ya vamos a... Un momentito, me permite. A ver. Ya. Bueno, en lo que respecta al aborto terapéutico, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy, vamos a decir que lo que vamos a incluir, el aborto médico, el aborto terapéutico, significa la terminación del embarazo de forma legal
y también el terapéutico. Refiriéndonos con esto de que en algunos países, por ejemplo, existe lo que es el aborto legal, a pesar de que no haya circunstancias como las que vamos a ver, las circunstancias de condición salud o condición mortalidad, pues hay algunos países, en nuestro país, como nosotros conocemos, el aborto no es legal, sino solo en circunstancias en donde está en riesgo la vida de la madre o donde puede estar afectada su salud. Y lo que nosotros vamos a incluir en nuestra charla es lo que es el aborto terapéutico y en qué condiciones se deben hacer. Entonces, ¿qué es lo que queremos que en esta noche nos quede claro o qué preguntas debemos contestar con la charla? Es primero, ¿cuáles son las indicaciones para la realización de un aborto terapéutico? Segundo, ¿cuál es el asesoramiento que el personal de salud debe dar a una mujer con indicación de aborto terapéutico? Tercero, ¿cuál es el manejo farmacológico y quirúrgico del aborto terapéutico? ¿Y en qué momento se debe referir a una paciente con indicación de aborto terapéutico? Si es que las condiciones de nuestro lugar de trabajo no nos indicaría, no nos podríamos realizar el aborto terapéutico. Un poco de lo que es la introducción, la mayoría de los embarazos tienen un curso normal, eso sí lo sabemos. Sin embargo, algunas veces puede representar un peligro para la salud integral de la mujer o inclusive para su vida. En reconocimiento de estas circunstancias, en la mayoría de países en el mundo se han aprobado leyes y protocolos, se han realizado protocolos que permiten la terminación del embarazo ante tales condiciones. Hay leyes que son específicas para dar, digamos así, dar la aprobación para la realización del aborto terapéutico sea distinto o puede ser distinto en diferentes regiones o en diferentes países. Según las Naciones Unidas, sabemos que el 98% de los países del mundo permiten la práctica de un aborto terapéutico para salvar la vida de las mujeres. Hay todavía un 2% de países del mundo que no se permite ni aún las circunstancias aunque esté la vida en peligro de esa madre, aunque las circunstancias pueden llevar o las condiciones puedan llevar a una mortalidad materna. El 63% para preservar su salud física, el 62% para preservar su salud mental, el 43% en casos de violación e incesto y el 39% en casos de malformaciones fetales. Estas son estadísticas que se están llevando a nivel mundial, o sea, no en todos los países se permite, por ejemplo, en el caso de nuestro país, no es permitido realizar un aborto terapéutico, por ejemplo, en el caso de que haya malformaciones fetales, aunque sean comprobadas. Si es que no se comprueba que estas malformaciones pueden producir en la madre alguna alteración o algún daño que puedan producir un daño en su salud. Nos vamos a la cuestión legal, ¿no? En el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, publicado en el Registro Oficial del 10 de febrero de 2014, nos dice que el aborto practicado por un médico u otro profesional de salud capacitado que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos. Primero, si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Y segundo, si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca discapacidad mental. Estos dos puntos son los que se puede decir permiten que se realice un aborto terapéutico en nuestro país. Eso está en el Código Orgánico Penal de nuestro país, refiriéndose como punible de que no, en ese caso no será juzgado o no será penado, ¿no? Mujer que está en peligro su vida
o en peligro su vida o su salud. Y en el caso de cuando ha habido una violación, a una mujer que padezca discapacidad mental. Esos son los dos únicos puntos por los cuales está permitido realizar un aborto terapéutico. Entonces, para poder abordar este tema, que es un poco delicado, debemos primero tener definiciones claras, y así nosotros sabemos que el aborto, la OMS lo describe o lo define como la terminación del embarazo posterior a la implantación del huevo fecundado en la cavidad endometrial, antes de que el feto logre la viabilidad. Aquí se refiere a menor de 22 semanas de edad gestacional, con un peso fetal menor a 500 gramos, menor o igual a 500 gramos, y una longitud cefalocaudal menor de 25 centímetros. Habíamos conversado el día martes de que en alguna literatura se refiere a aborto a aquel que es menor a 20 semanas, ¿no? Sin embargo, el concepto que se maneja aquí en el país, en el Ecuador, pues es en las guías prácticas que se manejan a nivel nacional, se refiere a aborto cuando el feto es menor a 22 semanas de gestación o el peso menor o igual a 500 gramos. Entonces, definamos lo que es un aborto terapéutico. El aborto terapéutico es aquel que se realiza cuando se considera que el embarazo afecta a la salud o a la vida de la mujer. Normalmente existen métodos quirúrgicos para un aborto terapéutico. ¿Cuáles son estos métodos quirúrgicos? La utilización, ¿a qué se refiere? ¿A qué se definen los métodos quirúrgicos para el aborto terapéutico? Se refiere a la utilización de procedimientos transcervicales para finalizar un embarazo. Esto incluye dos situaciones: la aspiración al vacío o aspiración manual endouterina y la dilatación o curetaje, o el famoso legrado uterino instrumental. También existen los métodos farmacológicos. Entonces, ¿cuáles son estos métodos o a qué se refiere? ¿Cuál es la definición de los métodos farmacológicos para el aborto terapéutico? La utilización de drogas farmacológicas, tales como el misoprostol o la oxitocina, para finalizar un embarazo. También se utiliza el término de aborto terapéutico no quirúrgico: la utilización de drogas farmacológicas para finalizar un embarazo. También debemos saber a qué llamamos una persona con discapacidad. Se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que las hubiera originado, se ve restringida permanentemente en su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el reglamento de discapacidades del Ecuador, ¿no? Definamos el peligro, ¿no? En la ley estaba diciendo peligro de muerte o peligro en su salud. Es la posibilidad de lesión o daño que la continuación del embarazo podría ocasionar a la salud de la mujer. Y salud. Este concepto es muy importante y lo vamos a manejar en el transcurso de la charla. Llamamos nosotros salud al estado de completo bienestar, tanto físico, mental y social, y no simplemente a la ausencia de enfermedad o dolencia. Recalco este concepto porque al hablar del aborto terapéutico y en la normativa que nos da en el código, nos dice cuando la salud de la madre está en peligro. Como aquí nos dice, la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar o el completo estado de bienestar, tanto físico como mental, inclusive el social. Entonces, eso tomemos muy en cuenta para los posteriores casos que nosotros tengamos, en los que obviamente una paciente puede ser candidata a realizarse un aborto terapéutico o tener la opción de un aborto terapéutico.
Bueno, pues entonces debemos definir y estar claros en lo que son las indicaciones para la realización de un aborto terapéutico. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. O sea, es el aborto que se practica para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada y que no puede ser evitado por otros medios. Cuando se detecta que el embarazo o parto puede significar un peligro para la salud de la mujer, no evitable por otros medios, el personal de salud debe asesorar a la paciente sobre la posibilidad de acceder a un aborto terapéutico en el Sistema Nacional de Salud. En caso de ser requerido el procedimiento, el profesional deberá realizarlo en un plazo máximo de 6 días. ¿Dónde está eso? Eso lo dice la ley. Ya vamos a saber en qué artículo lo describe. Y en casos de no contar con capacidad resolutiva, referirlo de la manera más pronta e inmediata. Entonces, si yo me encuentro en un centro de salud donde sé que una mujer corre peligro de muerte o en su salud y necesita realizarse un aborto terapéutico, pues obviamente no me quedo con la paciente hasta que siga avanzando la edad gestacional. Tengo que referirla si es que yo no puedo resolver el caso, no referirla a otro nivel, ¿no? Eso debe ser inmediato. Y una vez que la paciente ha llegado al nivel adecuado para realizarse el aborto terapéutico, los profesionales deben garantizar que este se realice en un plazo máximo de 6 días. Y ya sabremos por qué, ya vamos a describir por qué es ese plazo así tan estricto. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca discapacidad mental, ¿eso a qué se refiere? A cuando una mujer con discapacidad mental acude a un servicio nacional de salud con un embarazo producto de una violación. Se debe aplicar los protocolos vigentes para la atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual. O sea, de hecho, si es una violación, pues están vulnerados los derechos de la mujer, es una víctima de violencia sexual, entonces nosotros debemos garantizar la atención integral en ese caso y asegurar sobre la posibilidad de acceder a un aborto terapéutico. El abordaje debe ser diferenciado, considerando que debido a la violación puede presentar una descompensación o agudización de la patología mental si la paciente es una discapacitada o tiene una discapacidad mental. En caso de confirmarse el embarazo y requerirse la interrupción, este deberá realizarse en un plazo máximo de 6 días. Y este es con el fin de evitar complicaciones. El aborto cuando hay peligro para la vida o salud de la mujer embarazada. En algunos países que ya se maneja este concepto de aborto terapéutico con más facilidad, pues existe una lista detallada de las entidades clínicas en las que se puede uno apoyar, ¿no es cierto? Y con eso considerar que puedan ser amenazas para la vida o la salud de la mujer. Ya existe una lista, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, en Chile, existe una lista en donde hay patologías específicas que indican que esta paciente puede correr peligro su vida y que esas entidades clínicas pueden ser un peligro y por ende, basados en esa lista, pues se puede optar por hacer un aborto terapéutico. En nuestro país no existe una lista referencial y más bien se hace una individualización del caso, ¿no? De cada caso se debe considerar particularmente sobre la base de un análisis minucioso y de acuerdo al criterio de los profesionales de la salud con la mujer embarazada. Eso es lo que se realiza en nuestro país, generalmente cuando hay un caso de alguna paciente que tenga un embarazo y que este embarazo vaya a afectar tanto su salud física, mental o haya peligro en su vida, pues se hace una serie de interconsultas para que con ese apoyo de las interconsultas se puedan, con ese apoyo multidisciplinario, pueda la paciente optar por un aborto terapéutico.
Se debe garantizar la prevención de cualquier riesgo para la vida o salud integral de la mujer, razón por la que aquellas patologías que no consten específicamente en ninguna lista internacional deben ser valoradas por los profesionales de salud en el marco de la legislación ecuatoriana para aborto terapéutico, basados en los principios bioéticos de la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía. Todo esto que se está conversando en esta noche, nosotros se lo tiene, mejor dicho, se lo tiene detallado, nos basamos en la guía práctica de la atención del aborto terapéutico que es dada o es dada por el Ministerio de Salud Pública a la que nosotros nos regimos, tanto sea a nivel público, sea que tu atención sea a nivel público o que sea a nivel de IES o a nivel inclusive particular, ¿no? La base de los artículos, la base de nuestro accionar, pues se va a regir en esta guía que fue aprobada por el Ministerio de Salud Pública, que a la final es el ente regulador en lo que respecta a salud en nuestro país. Entonces, vamos a definir lo que es salud, ¿no? De acuerdo a las leyes. La Ley Orgánica de Salud, en el artículo 3, dice que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado y el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. Entonces está definido en la Ley Orgánica de Salud lo que se considera como salud. El aborto terapéutico, cuando el embarazo es producto de una violación a una mujer que padezca discapacidad mental, la presencia de un embarazo en una mujer con discapacidad mental en una proporción equivalente al 40% requiere de una comprensión integral de la situación de violencia sexual que esto representa. O sea, aquí, aparte de que el problema de que hay el embarazo en una persona con discapacidad, una persona que obviamente es vulnerable, también existe el concepto de violencia sexual, que ya es un delito, que ya es de por sí es un agravante. Entonces, en estos casos nosotros debemos hacer lo que es una atención integral. Se refiere a esto a que si una paciente con discapacidad está embarazada y ha sido producto de una violación, no solamente le vamos a dar la atención, se puede decir, en salud física, sino también debemos darle una atención en salud mental, o sea, tratar de dar una atención integral, a eso se refiere, y también formar un cerco o tratar de corregir o de ayudar en lo que respecta a denunciar, por ejemplo, esa violencia sexual para que ella no sea revictimizada o no pueda volver a la misma circunstancia por la que ella acude a nosotros. El embarazo se demostrará con un examen de sangre y con una ecografía. O sea, debemos tener los dos exámenes para poder demostrar y poder nosotros accionar. Se debe asesorar al representante legal sobre la importancia de denunciar el hecho con el objetivo de proteger a la mujer, lo que acabamos de decir. Sin embargo, la denuncia no constituye un requisito para acceder al procedimiento. Entonces, si una paciente que viene a mí para ayuda, porque necesita el aborto terapéutico, porque fue violada y porque es una paciente con discapacidad, yo debo darle la atención, debo garantizar su atención, aunque no haya la denuncia de violación. Eso con el objetivo de que la paciente reciba una atención más rápida, una atención más efectiva, ¿no? Porque si esperamos a que hagamos la denuncia o al que familiar haga la denuncia, pues obviamente el tiempo va a pasar y las complicaciones van a ser mayores. Es indispensable que él o la representante legal presente una petición que puede ser verbal o escrita en el cual se declara el hecho de violación. Hay que hacer una petición para
en el caso de que se solicite el aborto terapéutico en esa paciente. Eso sí es una norma o algo que nos va a nosotros apoyar legalmente. Si él o la representante legal no sabe leer y escribir, el servicio recogerá la petición y pedirá a él o a la representante legal que la suscriba con su huella digital y en lo posible con una copia de la cédula de identidad para que quede como constancia y respaldo del servicio de salud que va a realizar el procedimiento. Dentro de los protocolos para la atención a la violencia sexual está determinada la obligación del servicio de notificar a la autoridad competente para la investigación de este hecho, con el objetivo de proteger a la mujer víctima de violencia, garantizar la no revictimización de la misma y la reparación integral, sin que este hecho retrase o condicione la atención de salud. Entonces, una vez definido o tener los conceptos claros y las indicaciones claras en cuanto nosotros vamos a realizar un aborto terapéutico o vamos a hacer el manejo de un aborto terapéutico, pues ahora nos toca ya simplemente saber qué hacer, ¿no? Saber cómo manejar. Hemos estado hablando de lo que es el asesoramiento frente a un aborto terapéutico. Todo procedimiento que vaya a ser realizado, sea clínico, sea quirúrgico, debe primero ser asesorado. Entonces, ¿en qué consiste eso? Entonces, ante una indicación de aborto terapéutico, las mujeres necesitan información. La información inmediata sobre las opciones y las prestaciones de servicios pertinentes. O sea, informar a la paciente de todas las opciones que tenemos para el tratamiento o el manejo de aborto terapéutico. Todo el personal de salud debe conocer el bajo riesgo de morbilidad y mortalidad materna de un aborto terapéutico seguro y debe estar capacitado. Entonces, las complicaciones por aborto terapéutico, menos mal, son mínimas y son poco frecuentes. Sin embargo, debemos informar el personal de salud que atiende a esta paciente que solicita el aborto terapéutico debe conocer y debe estar capacitado de todos los riesgos, capacitado en las opciones que tiene el tratamiento para el aborto terapéutico, el manejo del aborto terapéutico. Los servicios deben asegurar de que esté disponible información basada en la evidencia, ¿no? Por escrito, en variedad de formatos y lenguajes para las mujeres que consideran un aborto terapéutico, para asesorar a la mujer sobre las opciones disponibles. Todo esto se resume en lo que nosotros hacemos firmar antes de hacer cualquier procedimiento, que es el consentimiento informado. Entonces, en el consentimiento informado, en el formato debe ir todas las complicaciones que puedan presentarse en el transcurso del procedimiento o del tratamiento que se vaya a dar a la paciente que ha solicitado el aborto terapéutico. Las mujeres deben recibir asesoramiento, lo dijimos, para tomar decisiones sobre sus opciones frente a un embarazo que ponga en peligro su salud o vida. El personal de salud debe informar a la paciente sobre la garantía de confidencialidad. Esta partecita es bastante importante conocer porque la garantía de confidencialidad está normatizada, está legalmente está sustentada en que nosotros no debemos garantizar la confidencialidad de la paciente sobre su condición, sobre el procedimiento, sobre la conducta que va a ser realizada. La garantía de confidencialidad en el personal de salud debe ser un pilar fundamental en el manejo del aborto terapéutico. Se recomienda asesoría adecuada en los casos de la lactogénesis posaborto, ese es el manejo que posteriormente daremos a la paciente. Y se recomienda asesoría, obviamente, sobre anticoncepción posaborto. O sea, la paciente, aparte de que se asesora de sus opciones, de su tratamiento, también debe ser asesorada una vez que ya se ha realizado el tratamiento, en lo que es quitar o eliminar la lactogénesis, ¿no es cierto? Y para evitar complicaciones, y también en lo que es asesoría de anticoncepción. De la provisión de servicios, los establecimientos de salud que atienden al aborto terapéutico deben facilitar el acceso al mismo, o en el caso de no tener capacidad resolutiva, referir oportunamente al establecimiento de salud que corresponde. El personal de salud debe garantizar que no se restrinja el acceso a las mujeres al aborto terapéutico por motivos de
edad, origen étnico, creencia religiosa, discapacidad, orientación sexual, condición migratoria, condición de salud, estado civil o número de abortos previos. Este párrafo, aunque parezca que está muy claro, tiene algunas implicaciones. A veces ocurre que inconsciente o conscientemente discriminamos a la paciente que va a ser sometida a un aborto terapéutico, sea por la edad, o sea, si es una adolescente, o a veces por su orientación sexual, o a veces por su condición migratoria, ahora que hay mucha migración de personas. Y inclusive por el número de abortos previos, o sea, a veces restringimos a la paciente o la discriminamos, otra vez está con un aborto, otra vez va a abortar, o sea, eso debemos nosotros evitar y garantizar más bien el acceso inmediato, porque un aborto que no se realice en un centro donde tenga todas las garantías, ese aborto puede ser realizado o se va a realizar en un centro donde no le dan garantías, o sea, lo que va a ser un aborto ilegal. Entonces, tratemos de en lo posible, cuando tengamos una paciente que va a ser sometida a un aborto terapéutico, se le dé la mejor atención para que esa paciente no se vaya, no se derive a otro lugar donde pueda ella correr peligro así de morir. Los proveedores deben asegurarse de que un miembro femenino del personal esté disponible si se lo solicita. O sea, hay la opción de que si la paciente desea que un personal femenino esté ahí, pues se le debe asegurar y se le debe garantizar que un personal de salud femenino esté ahí. Los establecimientos de salud deben ser culturalmente sensibles, ¿no? Entonces, en el manejo inicial del aborto terapéutico, el diagnóstico, primero obviamente debemos hacer el diagnóstico inicial, que incluye confirmar si la mujer está embarazada y si es así, estimar la edad gestacional, confirmar que el embarazo es intrauterino, ¿no? Obviamente eso lo hacemos a través de una ecografía temprana, una ecografía transvaginal, para de ahí obviamente dar el mejor tratamiento. Los riesgos asociados con el aborto terapéutico inducido, aunque pequeños, aumentan con la duración del embarazo. A esto me refería con las 6 semanas que decían, los 6 días, disculpen, los 6 días que decía en la ley que debemos resolver lo más pronto ese aborto. Si es que nosotros estamos convencidos que tenemos que realizar el aborto terapéutico, pues debe ser realizado en el menor tiempo posible, justamente para evitar las complicaciones. Mientras más tiempo o más edad gestacional tenga la paciente, más riesgos de sangrado, de infecciones puede tener. Entonces, las complicaciones aumentan con la duración del embarazo o con el aumento de la edad gestacional. Las mujeres que deciden continuar con el embarazo deben ser referidas para cuidado prenatal adecuado. Refiriéndonos que no todas las mujeres que a veces tengan una indicación de aborto terapéutico, que estén en riesgo de su vida, se les explica, se les asesora de que puede su vida correr peligro. Aún así, las mujeres están en el derecho, por sus creencias o por cualquier situación, de decidir si va a continuar o no con el embarazo. Eso debemos estar muy claros, porque a veces decimos, no, esta paciente tiene, por decirle, un cáncer de seno avanzado, entonces y se embarazó, por los cuidados se embarazó, entonces tiene que tener ella la decisión de si es que va a abortar, si es que obviamente uno le explica que va por las quimioterapias, posiblemente ese embarazo no va a salir bien, se le explica todas las condiciones en el mejor de los términos, en los mejores términos, pero si la paciente decide continuar con su embarazo a pesar de la asesoría que le demos, pues está en todo su derecho y ella podrá continuar con su embarazo hasta, obviamente, cuando se lo permita. Se debe garantizar, pues, un control prenatal adecuado en estas pacientes. Claro, va a ser un embarazo de alto riesgo y todo con las consecuencias que puedan dar sobre la salud de la mujer. Pero vamos al hecho de que la mujer
puede elegir o puede decidir si es que va a continuar con el embarazo o solicitar un aborto terapéutico. Las mujeres que tienen indicación de aborto terapéutico requieren asesoría adecuada que incluya la anticoncepción y promoción de una vida sexual segura y libre de violencia. Los proveedores de salud deben identificar situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, violencia sexual, intrafamiliar y de género, para referir al apoyo apropiado de manera oportuna. Lo que yo les comentaba, si es que yo veo que esa paciente está siendo vulnerada sus derechos o está siendo victimizada, pues es mi obligación apoyar o en ese caso denunciar el tipo de violencia que puede estarse generando en la paciente. No solamente es la atención de salud, sino la atención también de protección, o sea, de sus derechos de protección. Si ella está victimizada, si ella está siendo violada, pues tengo que denunciar, es mi obligación denunciar ese suceso. El personal de salud debe informar claramente a la mujer sobre situaciones que pueden presentarse a pesar de llevar a cabo el procedimiento señalado. Lo que había dicho, ¿no? Tenemos que asesorar bien en lo que son los riesgos del procedimiento, porque si yo le digo a la paciente, no hay riesgos, no hay riesgos, pues obviamente estoy dando una mala asesoría. Yo debo decir todos los riesgos que puede ella correr y ya es decisión de ella si se realiza o no se realiza el procedimiento. Los preparativos para el procedimiento, los establecimientos de salud deberán estar adecuados de acuerdo a su nivel de complejidad. ¿Para qué? Para atender a las mujeres con indicación de aborto terapéutico en las diferentes edades gestacionales. No es lo mismo un aborto terapéutico a las 7, 6 semanas que un aborto terapéutico a las 20 semanas. Entonces, obviamente es mi deber como médico o como personal de salud identificar hasta dónde yo puedo manejar y si es que si mi institución está en condiciones de realizar ese procedimiento, el aborto terapéutico, si está en condiciones o no. Disponer y ofrecer los métodos recomendados de acuerdo al nivel de complejidad para cada etapa gestacional, ¿no? Garantizar la oportuna referencia o derivación hacia el servicio correspondiente, asesorar sobre los distintos métodos de aborto, asesorar sobre los distintos métodos anticonceptivos ya para luego del aborto y el acompañamiento pre y post procedimiento. Hay que acompañar al paciente antes, durante y luego. El personal de salud debe informar a la mujer sobre todo lo concerniente al procedimiento. Volvemos a repetir que es probable que se presenten cólicos, dolor y sangrado en el caso de que sea, por ejemplo, un aborto manejado clínicamente. ¿Cuánto tiempo es probable que tome el proceso? Si es que voy a hacer un aborto terapéutico clínico, ¿cuánto va a demorar el que ya se haya la evacuación total? Las opciones para el manejo del dolor. Debo ofrecer a la paciente terapia, no es simplemente dar la medicación para que se produzca el aborto y no manejar el dolor, porque el uso de misoprostol o oxitocina pues ocasiona obviamente dolor. Las complicaciones y riesgos asociados con el método del aborto terapéutico, cuando ella sea capaz de reanudar sus actividades normales, cuando será capaz de reanudar sus actividades normales, cuánto tiempo debería tener de reposo, incluyendo las relaciones sexuales, cuándo debe volver a tener relaciones sexuales. Cualquier atención de seguimiento que se requiera debe ser garantizada y brindar opciones de métodos anticonceptivos post-aborto terapéutico. Lo que volvemos a repetir, confidencialidad de su información en salud. Los establecimientos de salud deben ser capaces de proveer valoración tan pronto como sea posible a las mujeres que requieren aborto terapéutico por razones médicas. O sea, deben ser rápido, debe actuarse de forma rápida. En caso necesario, referencia inmediata a un proveedor capacitado. Ofrecer evaluación oportuna dentro de los 3 días calendarios después de la referencia.
el procedimiento de un aborto terapéutico después de la valoración inicial hasta la realización del aborto terapéutico no debe exceder de 6 días calendarios, como tiempo total prudente tomando en cuenta la edad gestacional. No debemos postergar el tratamiento, o sea, el procedimiento en lo posible. No debemos tratar de dar una atención rápida, ¿no? Las mujeres deben ser informadas sobre su derecho a demorar o cancelar las citas o el procedimiento si así lo desean. Si la mujer no está segura, si la mujer no quiere o tal vez desea continuar con su embarazo, está en todo su derecho. Y si desea cancelar la cita para el procedimiento, pues está en todo su derecho. Obviamente, todo depende de la asesoría que le demos a la paciente en base a demostrar, o sea, en base a tener todos los, la investigación, en base a toda la evidencia, a que sea informada de la mejor manera la paciente. Se recomienda que después de un aborto terapéutico las mujeres que requieren hospitalización estén en un lugar diferente al de las mujeres puérperas o parturientas a término, con el objetivo de evitar violencia, discriminación y afectaciones a la salud mental de las mismas. Siempre una situación de aborto es una situación difícil en la mujer en lo que respecta a su salud mental. Obviamente se debe garantizar que estas pacientes sean, dentro de lo posible, se mantengan en un lugar donde no estén al lado de mujeres que están con su bebé, están con la alegría de su niño. Pues obviamente eso también se considera como una violencia hacia la mujer si la obligamos a estar al lado de una paciente que está puérpera, pues puede sufrir un problema postraumático, un problema traumático. Las recomendaciones: se recomienda el alta temprana luego del tratamiento con el misoprostol, por ejemplo, para las mujeres que se someten a un aborto terapéutico clínico hasta antes de las 9 semanas de gestación, que es cuando se puede usar si no se presentan complicaciones. Durante el manejo previo al procedimiento, el personal debe ser sensible y receptivo a las necesidades de las mujeres y respetar su confidencialidad, privacidad y dignidad. Asegurar el cumplimiento de las recomendaciones relativas a anticoncepción después del aborto terapéutico, profilaxis antibiótica, debemos dar profilaxis antibiótica, más aún si es que la paciente fue sometida a un aborto terapéutico quirúrgico, tamizaje para infecciones de transmisión sexual, profilaxis de isoinmunización en el caso de que sean pacientes negativas, VIH negativas, información y asesoría pre y post aborto terapéutico. Entonces pasemos a lo que son los métodos recomendados para la realización del aborto terapéutico. Para embarazos con una edad gestacional mayor a 14 semanas se recomienda tanto la dilatación y la evacuación como los métodos farmacológicos para el aborto terapéutico. Generalmente nosotros aquí en nuestro país, embarazos de más de 14 semanas, inclusive más de 12 semanas se los maneja con la dilatación y el legrado, o sea, la evacuación. Nos da más seguridad porque ya es un útero grande que obviamente si es que no se hace un procedimiento adecuado puede sangrar. Los proveedores deben ofrecer al menos uno de estos métodos y preferentemente ambos según la experiencia del profesional. Los métodos quirúrgicos, refiriéndonos al AMEU para el aborto terapéutico. El AMEU son las siglas de lo que es de la aspiración manual endouterina al vacío. Es la técnica recomendada para aborto terapéutico en embarazo con un máximo de 12 semanas, 12 a 14 inclusive. O sea, tiene que ser menos de 12 semanas para poder utilizar esta técnica. El AMEU da mayores ventajas y de seguridad, pues se manejan cánulas, como ya veremos posteriormente, cánulas de plástico que realmente tienen casi ninguna complicación de, por ejemplo, perforación, ya que son materiales de plástico, es más seguro. Preparar el cuello uterino antes del procedimiento es importantísimo.
para evitar obviamente la lesión o el daño o el trauma a nivel de cervix al hacer una dilatación forzada. Los métodos recomendados para la preparación del cuello uterino antes de la dilatación y evacuación después de las 14 semanas de gestación son los dilatadores osmóticos o el misoprostol. El misoprostol se utiliza a dosis de 400, inclusive hasta 800 microgramos colocados por vía vaginal o inclusive sublingual para como un preparador para la dilatación del cuello. O también los dilatadores osmóticos que generalmente se usan es con la sonda Foley, se le va inflando, ¿no? Conforme vaya pasando cada media hora, cada hora, para que vaya dilatando. Se recomienda cualquiera de estos métodos, como ya dijimos, antes del aborto terapéutico quirúrgico. Eso hay que tomar muy en cuenta para evitar lo que son lesiones, sobre todo del cuello uterino, y a futuro evitar una impotencia cervical o el sangrado innecesario del cervix. ¿Cómo lo hacemos? 400 microgramos de misoprostol administrados por vía sublingual de 2 a 3 horas antes del procedimiento. Y otra forma es 400 de misoprostol administrados por vía vaginal 3 horas antes del procedimiento. O sea, puede ser por vía sublingual o por vía vaginal. No se recomienda la anestesia general en forma rutinaria para la realización del procedimiento de aspiración o dilatación y evacuación. Siempre se debe dar medicamentos para el manejo del dolor en el caso del aborto terapéutico, farmacológico o quirúrgico. En la mayoría de los casos, los analgésicos, la anestesia local o la sedación complementada con apoyo son necesarios para manejar el dolor que aumenta. Generalmente no todas las pacientes son iguales. Hay pacientes que toleran muy bien el que se les realice el procedimiento con anestesia local. Anestesia local generalmente se hace una anestesia paracervical. Pero hay pacientes que realmente no toleran este procedimiento, pues entonces en ella la mejor opción será una sedación. La oxitocina no deberá iniciarse antes de las 6 horas de la administración del misoprostol. Eso hay que tomar muy en cuenta. El uso de oxitocina se relaciona con la disminución significativa en la cantidad de sangrado posterior a la realización de AMEO con la edad gestacional. Generalmente, en esto de la oxitocina, nosotros tenemos como protocolo normal que una vez que se haya realizado el AMEO o el legrado uterino, se aplique una ampolla de oxitocina intramuscular o intravenosa diluida para que el útero se contraiga y no tener sangrados post-aborto o post-legrado que puedan complicar a la paciente. En lo que respecta a métodos farmacológicos para embarazos con una edad gestacional de hasta 12 semanas, o sea, 84 días, el método recomendado para aborto terapéutico médico es 800 microgramos de misoprostol administrados por vía vaginal o sublingual. Es posible administrar un máximo de 3 dosis repetidas de 800 microgramos con intervalo de al menos 3 horas, pero no durante más de 12 horas. Eso hay que tomar en cuenta. Se puede usar el misoprostol. Hay que recomendar a la paciente de lo que va a sentir, del dolor que va a provocarse el momento en que utilice el misoprostol y que tiene que acudir en el caso de que hubiera una hemorragia, porque ese es uno de las principales complicaciones que pueden darse cuando se usa un tratamiento farmacológico. Así tenemos las complicaciones del aborto terapéutico. La ruptura uterina, eso generalmente ocurre cuando es el aborto terapéutico quirúrgico, cuyo riesgo es menor al 1 en 1000 casos y se produce en abortos terapéuticos de mayor edad gestacional. Mientras más grande el útero, más riesgo de perforación tengo y de ruptura uterina. Severa hemorragia, que a veces incluye o a veces requiere transfusión. El riesgo es menor para los abortos terapéuticos tempranos, insistimos en eso. Ocurre en menos de 1 en 1000 casos, aumentando a 4 en 1000 en gestaciones más allá de las 20 semanas. Entonces, mientras más avanzado esté el embarazo, la edad gestacional, más riesgo de hemorragia tengo.
Perforación uterina que está asociada solo a aborto terapéutico quirúrgico, el riesgo es del orden de 1 a 4 en 1000 casos y es menor para los abortos terapéuticos tempranos y los realizados por personal de salud capacitado. El trauma cervical en abortos terapéuticos quirúrgicos solamente el riesgo de daños no es mayor que 1 de cada 100 casos y es menor para los abortos terapéuticos y los realizados por personal de salud capacitado. Y las típicas complicaciones de la anestesia, como por ejemplo anafilaxias, alergias, en el caso de utilizar medicamentos para anestesiar a la paciente o las sedaciones. Se debe ofrecer a las mujeres información acerca de los síntomas y signos que pueden experimentarse después del aborto terapéutico. Lo más comunes son el sangrado, el dolor, puede haber síntomas gastrointestinales, por ejemplo, por el uso de misoprostol puede dar diarrea, a veces puede haber fiebre, sobre todo después del aborto terapéutico farmacológico. Bueno, he traído un video que me parece muy interesante, que lo veamos de cómo se realiza el AMEU, porque el AMEU no es un procedimiento que sea complejo, que realmente si lo sabemos hacer bien, si conocemos la técnica, si tenemos la práctica, podemos realizarlo inclusive en centros de salud, en centros de salud que tengan los requerimientos, los centros básicos, y que puede realizarlo el médico general tranquilamente, no necesariamente el especialista, siempre y cuando esté capacitado, y eso puede obviamente salvar la vida de la paciente. Si una paciente viene con una hemorragia por un aborto, pues rápidamente se puede realizar una AMEU y con eso ayudar a que la paciente no fallezca, no se complique. Entonces, vamos a revisar. El video que vamos a ver es un video bastante completo y bastante sencillo, es bastante bueno. Muy bien. Parece que no se está viendo el video, entonces voy a ver cómo... voy a ver cómo compartirlo. Veamos si puedo compartir. Aquí está.
No sé si es solo mi problema, pero no se escucha. Se visualiza, pero no se escucha. Escucha el video. Parece que no se escucha el video. Ya veo como de discusiones. Voy a repetir con el sonido. Me avisa, por favor, si se escucha. Este video ofrece información sobre el aspirador de IPAS Ameu Plus y su uso para realizar la evacuación uterina. El contenido del video, por sí solo, es insuficiente para preparar al alumno o para capacitarlo en llevar a cabo la técnica de evacuación uterina con aspiración manual. Este video debe usarse bajo la supervisión de un profesional de la salud capacitado en este procedimiento. Aspiración manual endouterina IPAS Ameu Plus. La aspiración manual endouterina es el procedimiento de primera elección recomendado por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Ginecobstetricia para extraer el contenido del útero dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Se recomienda en lugar del legrado uterino instrumentado, LUI, con cureta metálica. Es una técnica moderna, versátil, segura y eficaz, utilizada en la toma de biopsias de endometrio y evacuación endouterina. Se realiza con una cánula Easy Grip que se conecta a un aspirador cargado manualmente con una presión negativa de vacío. Esta fuente tiene un diseño similar a una jeringa. Es portátil y no necesita electricidad. La evacuación endouterina con aspiración por vacío tiene éxito en el 98% de los casos y reduce significativamente el riesgo de complicaciones, la pérdida de sangre y el dolor asociado con el legrado. Investigaciones internacionales demuestran que los profesionales de la salud capacitados, incluyendo a profesionales no médicos, pueden llevar a cabo de manera segura y eficaz el procedimiento de evacuación endouterina con IPAS Ameu Plus, lo que puede ampliar el acceso de las mujeres a servicios de calidad. Es ideal para el uso en centros de salud del primer nivel de atención y consultorios privados, así como para procedimientos ambulatorios en clínicas y hospitales. Un gran número de estudios demuestran que el costo de un procedimiento de aspiración con IPAS Ameu Plus es significativamente más bajo que el costo del legrado uterino instrumentado.
El equipo IPAS Ameu Plus se compone de una jeringa de 60 centímetros cúbicos de capacidad y cánulas Easy Grip de plástico de diferentes calibres. Este equipo cuenta con un certificado de manejo de calidad del sistema ISO 9002 y está registrado en la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, como instrumento para uso médico. Antes de efectuar la aspiración manual endouterina, es importante confirmar el embarazo y la edad gestacional correspondiente, con base en el último periodo menstrual, los síntomas del embarazo y el examen pélvico. En caso de ser necesario, se puede recurrir al ultrasonido. Como en todo procedimiento médico, es importante recabar una historia clínica completa, con énfasis en los antecedentes que puedan impactar en la seguridad del procedimiento. Para realizar correctamente el procedimiento de aspiración con IPAS Ameu Plus, es necesario tener un plan para el manejo del dolor. Adaptar este plan a las necesidades de cada mujer, tomando en cuenta su estado clínico y psicológico. Identificar las causas del dolor y las opciones para resolverlas. Incluir una combinación entre medidas farmacológicas y de acompañamiento. Tener en cuenta las habilidades del personal, el carácter del procedimiento y la disponibilidad de insumos. En la preparación de la mujer, previo al procedimiento de aspiración manual endouterina, administra medicamentos para el dolor de manera oportuna 30 minutos antes. Administra antibióticos profilácticos a todas las mujeres y antibióticos terapéuticos según sea indicado. Aún en lugares donde no se disponga de antibióticos, se puede proveer la aspiración endouterina. Pregunta qué medidas de apoyo y acompañamiento desearía recibir y proporciónalas. Pide a la mujer que vacíe la vejiga. Solicita permiso para comenzar. Procedimiento de aspiración manual endouterina. El procedimiento de aspiración manual endouterina se realiza de la siguiente manera. Lleva a cabo lavado de manos y coloca barreras de protección. Asegúrate de que cuentas con todo el equipo y los suministros necesarios. Deben estar disponibles y listos antes de comenzar el procedimiento. Aspirador IPAS Ameu Plus. Cánulas Easy Grip. Espéculo. Tenáculo o pinza de POSI. Pinza de anillos. Jeringa. Contenedor con solución antiséptica. Lidocaína. Torundas o gasas. Contenedor o riñonera. Alista también el dispositivo intrauterino si la mujer ha solicitado su inserción postaborto. Para poder inspeccionar el tejido después de realizar el procedimiento, necesitas adicionalmente tener listo un colador, un contenedor de vidrio, una fuente de luz y agua. Ten listos también el recipiente y la solución para remojar y descontaminar inmediatamente el instrumental, una vez realizado el procedimiento. Preparación del instrumental. Prueba y carga el aspirador antes de usarlo, para verificar que conserve el vacío. Asegúrate de contar con más de un aspirador disponible en caso necesario. Inicia el procedimiento. Realiza un examen pélvico para confirmar posición y tamaño del útero y descartar masas anexiales. Introduce suavemente el espéculo, cuidando que su temperatura no genere incomodidad en la usuaria. Efectúa la limpieza del cérvix con gasas o torundas y con soluciones antisépticas, siempre del centro a la periferia. Emplea siempre la técnica de no tocar, es decir, que ningún instrumento que se inserte en el cuello y que penetre en la cavidad uterina entre en contacto con una superficie contaminada. En concreto, la punta de la cánula Easy Grip o del dilatador no deben tocar los guantes del proveedor, el área de manejo de instrumentos, las partes no estériles de la mujer, ni las paredes vaginales. Rectificación uterina. Identifica el labio cervical, anterior o posterior, donde colocarás la pinza de POSI para rectificar la posición del útero mediante tracción. Si de acuerdo al examen bimanual, el útero está en anteversión, identifica el labio anterior del cérvix, donde vas a poner la pinza de POSI. Inyecta 2 mililitros de lidocaína al 1% a las 12
en el sitio donde vas a colocar la pinza de POSI para sujetar el cérvix. Recuerda aspirar siempre antes de inyectar la lidocaína. Coloca la pinza de POSI en el labio anterior y ejerce tracción para rectificar el útero. Si el útero está en retroversión, identifica el labio posterior del cérvix. Inyecta 2 mililitros de lidocaína al 1% a las 6 en el sitio donde vas a colocar la pinza de POSI para sujetar el cérvix. Recuerda aspirar siempre antes de inyectar la lidocaína. Coloca la pinza de POSI en el labio posterior y ejerce tracción para rectificar el útero. Bloqueo paracervical. Ejerce tracción suave para exponer el tejido en el punto de transición entre la mucosa vaginal y el cérvix. Aspira antes de inyectar lentamente los restantes 18 mililitros en cantidades iguales en la unión cérvico-vaginal, a una profundidad de 1.5 a 3 centímetros, a las 2, 4, 8 y 10 en punto, usando el reloj como referencia. Nunca inyectes a las 3 y a las 9. Si estás usando lidocaína al 2%, serán 8 mililitros repartidos de la misma forma. Aspiración endouterina. Es necesario esperar entre 3 y 4 minutos para que la anestesia haga efecto. Tiempo de latencia. Si es necesario, dilata el cérvix suavemente hasta que la cánula ingrese ajustadamente. Posiciona la cánula en el orificio cervical externo. Ejerce una tracción suave del cérvix y al mismo tiempo introduce la cánula delicadamente a través del orificio cervical interno. Aplica movimientos de rotación a medida que ejerces una presión suave. Introduce la cánula lentamente hasta que toque el fondo del útero y después retírala aproximadamente 1 centímetro. No insertes la cánula de manera forzada para evitar dañar el cérvix o el útero. Sujeta la pinza de POSI y el extremo de la cánula con una mano. Con la otra mano, conecta la cánula al aspirador cargado de vacío. Verifica la alineación de los orificios, las alitas, las marcas, las válvulas y el émbolo. Oprime los botones para liberar el vacío. Aspira el contenido uterino, girando la cánula 180 grados en ambas direcciones. Usa un movimiento hacia adentro y hacia afuera, pero nunca retires la abertura de la cánula más allá del orificio cervical. Sabrás que el proceso de evacuación se completó cuando observes una espuma rosada sin tejido entrando en la cánula. Percibas una sensación de aspereza. Sientas que las paredes del útero se contraen alrededor de la cánula, o cuando la mujer refiera más molestia y cólicos más enérgicos. Usa siempre una técnica quirúrgica suave. Ofrece apoyo reconfortante de una manera positiva y respetuosa. Monitorea el estado de la paciente durante todo el procedimiento. Retira el aspirador. Vacía el contenido del aspirador en el recipiente. Enjuaga el material aspirado y pásalo por un colador para identificar los restos ovulares. Inspecciona el material e identifica saco gestacional, vellosidades coriales y restos fetales, para confirmar que el procedimiento haya sido completo y para descartar una implantación ectópica. Recuerda analizar el material de acuerdo a la edad gestacional. Ahora retira la cánula. Tienes que estar preparado para aspirar de nuevo, en caso de ser necesario. Limpia el cérvix para evaluar el sangrado. Enjuaga la jeringa y la cánula Easy Grip para retirar la sangre y los coágulos. Para finalizar el procedimiento, informa a la mujer que el procedimiento de evacuación endouterina ha concluido. En caso de que la mujer, previa consejería y consentimiento informado, haya solicitado la colocación del dispositivo intrauterino, procede a insertarlo en este momento. Ahora retira la pinza de POSI. Si hay sangrado en el punto de pinzamiento, puedes ejercer ligera presión con gasa o torunda. Controla que no haya sangrado significativo por el orificio cervical. Retira el espéculo. Retira las barreras de protección y vuelve a lavar tus manos. Si la mujer ha solicitado previa consejería y consentimiento informado
la colocación de un implante anticonceptivo, procede a insertarlo en este momento. Asegúrate de que la mujer sea acompañada a la sala de recuperación. La mujer debe ser observada, según sea necesario, de acuerdo a la valoración clínica. Ella puede dejar el sitio cuando lo considere, siempre y cuando cumpla con los criterios clínicos para el alta. Desarma y procesa de manera adecuada el instrumental. Si surge algún problema técnico o un evento adverso, tienes que estar preparado para resolverlo, o en su caso, para referir a la mujer a alguna unidad médica con capacidad resolutiva. Una vez que hayas realizado todos y cada uno de estos pasos, podrás asegurarte que el procedimiento concluyó de acuerdo a lo previsto. Conoce más información en www.ipas.org. Bueno, el video es bastante interesante. Te ayuda muchísimo en lo que es la técnica de la MEO. Como ves, como ustedes pueden ver, es bastante fácil. Si hay alguna pregunta que me quieran realizar acerca de la técnica o cómo la realizamos aquí, generalmente hay algunas pequeñas modificaciones de lo que le realizamos, de cómo también podría realizarse. Por ejemplo, en la cuestión del pinzamiento del cervix, nosotros lo hacemos también a las 12, aquí dice a las 6, o sea, pero son cosas mínimas. En general, el procedimiento no es tan complicado y como bien lo dijo en el video, puede hacerlo cualquier personal de salud, inclusive, aunque sea no médico. Obviamente nosotros aquí en nuestro país, el que realiza los AMEOs, pues tiene que ser médico, ¿no? Sin embargo, si tienen alguna duda, alguna inquietud hasta este momento, no hay problema, podríamos despejarlo. Ya, muy bien. Dígame nomás, Cintia. Buenas noches, doctora. Yo tengo una pregunta en cuestión a, por ejemplo, si tenemos un aborto, viene una paciente, de verdad, un aborto incompleto, y ella viene con una ecografía y identificamos que, bueno, no hay latidos cardíacos, entonces colocamos la primera dosis de misoprostol. Para la siguiente dosis de misoprostol, necesitamos que la paciente venga con otro rastreo ecográfico. ¿Y cuántas dosis de misoprostol yo le puedo colocar a esta paciente para, bueno, si hay persistencia de restos, decir que, bueno, ya no necesita un manejo ambulatorio, sino ya un AMEO? Ya, buena pregunta, Cintia, qué bueno que me realices. Realmente hay mucha situación aquí. Primero, y se ve eso todos los días, por ejemplo. Primero, el manejo de un aborto incompleto, que sea menos de 12 semanas, se realiza dentro de lo posible, se hace de forma farmacológica, con el uso de misoprostol, 600 microgramos, que se puede dar inclusive por vía oral, ese mismo rato en la emergencia, tú le recibes a la paciente, le das las 3 tabletas de misoprostol con bastante líquido. Si la paciente es una paciente que vive cerca o tiene acceso, en el caso de que pudiera presentarse un sangrado, puede venir a la unidad o puede venir, tú la puedes enviar a la casa en ese momento. Una vez que ya has confirmado que ya se ha tomado las píldoras, pues puedes volver. Y le dices que regrese, por favor, en 8 días. Generalmente el proceso de la evacuación
de los restos en el aborto incompleto, demora, no es inmediato, puede demorar hasta 8 días. O sea, ese es uno de los errores que a veces cometemos, que si la paciente no elimina en esas horas, en las próximas horas, decimos, no, ya no está, no ha eliminado, no se completó el proceso, entonces le someten a una AMEO o a un legrado. Entonces, hay que esperar. O sea, la paciente, si es que tú le explicas, ahí está la asesoría, tú le explicas que va a sentir dolor, que va a tener sangrado, como una menstruación un poco más abundante. Entonces, obviamente, si tiene ese conocimiento, ella va a acudir en el caso de que ocurriera una hemorragia. Puedes manejarlo de esa forma, puedes manejarlo de esa manera. Ahora, si la paciente es una paciente del campo, una paciente que no tiene acceso, que a duras penas llegó con el sangrado y que le diagnosticaste que está con un aborto incompleto, y sabes que esa paciente posiblemente si tiene alguna señal de peligro no va a volver, entonces yo le ingreso a la paciente y le someto a un AMEO. Claro, con previa valoración del cervix. Si es que el cervix está cerrado, pues le pongo misoprostol para madurar el cuello o para abrir el cuello, dilatar el cuello, 400 microgramos vía vaginal, suelo yo poner que es más efectivo, o también, como ya dijimos, puede ser sublingual. Y en 3 horas le realizo el procedimiento, le realizo el AMEO. Y la paciente en 2 o 3 horas ya puede irse a su casa tranquilamente, ya una vez realizado el procedimiento como lo habíamos dicho. Eso en embarazos de menos de 12 semanas. Embarazos de más de 12 semanas, pues si es un aborto incompleto va a requerir un legrado, o inclusive hasta las 14 semanas puede también intentarse hacer un AMEO. Ya el tratamiento farmacológico generalmente no es muy adecuado porque los úteros suelen sangrar más y la paciente de hecho puede darle una hemorragia. Espero haber sido clara. Si tienes alguna otra duda. Muchas gracias, doctora. Doctora, buenas noches. Sí, tengo otra. Ay, perdón. Sigue nomás, sí. Tengo una preguntita. Por ejemplo, cuando ya le damos la primera dosis de misoprostol, ¿es necesario también administrarle antibióticos durante estos 8 días que vamos a tener que esperar? No necesariamente, no, porque tú no estás interviniendo, no estás utilizando ninguna cosa que pueda infectar ese útero. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque tienes que investigar a la paciente, hacerle una buena anamnesis y un buen examen físico. Porque si es un aborto incompleto, ¿cuándo se produjo el aborto incompleto? O sea, ¿cuándo se produjo el aborto y qué tiempo es el que está la paciente sangrando? Porque si ha ocurrido que a veces vienen las pacientes que pensaron que era menstruación o que por último supieron que era un aborto, pero esperaron a que se evacúe solo el aborto, a veces esos úteros ya vienen infectados. Entonces ahí sí ya no se trata de un aborto incompleto, sino se trata de un aborto séptico. Entonces esa paciente sí debe ser ingresada, debe hacerse exámenes, debe utilizarse antibióticos. Como yo sé que estoy ante un aborto séptico y no solo ante un aborto incompleto de pocos días, si tengo una hipersensibilidad en el útero, si yo al hacer la especuloscopía veo que hay restos de mal olor, o tal vez la coloración no es muy adecuada, pues tal vez esté ante un aborto séptico, que el manejo es diferente. O sea, puedo dar el misoprostol, pero ahí sí tengo que dar antibióticos. Si es un aborto incompleto, que la paciente abortó hace un día, hace 2 días, no hay necesidad de dar antibióticos. Lo que sí tienes que los 8 días asesorarle en lo que es anticoncepción, eso sí, y obviamente ahí en los 8 días que ya viene tu pacientita, tú le ves si no hay sangrado, si no hay dolor, si está sintomática, ni siquiera requieres de una ecografía de control. Pero si por ahí la paciente todavía tiene dolor, todavía tiene sangrado, molestia, pues entonces muy probablemente tengas que hacer una nueva ecografía y ver si es que todavía hay restos. Si es que hubiera restos, lo que se prefiere es hacer un AMEO, que es mucho más sencillo, porque si repites nuevamente la dosis de misoprostol, pues tendrás que esperar
y obviamente está repitiendo, el misoprostol también como para un aborto incompleto es excelente, también tiene sus efectos colaterales, entonces puede tener efectos gástricos, puede darles hipertermia, entonces puede ponerte a veces en problemas. Entonces, ese generalmente es el manejo, lo que se suele hacer y lo que se recomienda hacer. Doctora, muy buenas noches. Doc, en cuanto a la dosis de misoprostol, nos indica que son 600 y en el manejo estaba que es 800. Ahora, ¿cuántas dosis se les puede dar? ¿600 o 800 y cuántas dosis, Doc? Ya. Seamos claros seamos claros en los conceptos. Si yo tengo un aborto incompleto, que era lo que me preguntaba Cintia, si yo tengo un aborto incompleto es 600, esa es la dosis. Pero si yo voy a hacer un aborto terapéutico me refiero a que muy probablemente tengo un saco, muy probablemente tengo un embrión que esté inclusive con latido. O sea, voy a hacer un aborto terapéutico porque la mamá tiene un cáncer de mama y eso puede, por la quimioterapia y todo eso, puede producirse una muerte materna y tengo que hacer un aborto terapéutico. O sea, está todavía hay saco, todavía hay embrión, es diferente la dosis. Entonces ahí sí, lo que acabé de poner en la diapositiva, lo que ponía en la diapositiva, ahí sí viene lo que es la dosis para la inducción del aborto. Es diferente. Hay un cuadro muy interesante que realmente me olvidé de colocarlo, que es el manejo del aborto, pero si ustedes entran a internet, manejo del aborto, no solo el aborto terapéutico, sino del aborto incompleto, del aborto diferido, del aborto anembrionado o retenido. Las dosis son diferentes, eso sí que quede claro. Cintia me preguntó del aborto incompleto, que es lo más común, siempre, o sea, hay una incidencia altísima de aborto incompleto. La paciente abortó, se quedó restos, bueno. Y el otro, el que hoy mencionaba, es un aborto terapéutico, es un aborto en donde el cervix está cerrado, donde el saco está intacto, donde hay un embrión y posiblemente hasta un latido. Entonces el manejo es diferente, y si va a los 800, por supuesto. Espero haber sido clara, Milton, o si no estoy clara, pues no hay problema. Pues, No, sí, sí, Doc. Ya les Sí, voy a sí, sí, le compartir el comprendí. cuadro, ya les voy a compartir el cuadro que es de la FIGO, es de la FIGO del 2017, ese es el que nosotros manejamos en los hospitales, o sea, ahí estamos en esa forma haciendo correctamente, o sea, sabemos que vamos a tener una respuesta buena. Ya, entonces parece que Víctor está alzada la mano, por favor, si me dices nomás tu pregunta. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ya, para hacerle dos preguntas y más un consejo. Al momento de poner el misoprostol vía vaginal, en algunas ocasiones no se logran disolver totalmente. ¿Qué recomendación nos daría en ese caso? Y el otro sería, ¿qué opina de la vía rectal al momento de utilizar el misoprostol?
Esas serían mis preguntas, Doc. Ya, Víctor. Lamentablemente la presentación del misoprostol en nuestro país es justamente en tabletas y esas tabletas a veces no se disuelven, entonces obviamente el tratamiento o el uso del misoprostol a veces se demora, ¿no? Entonces lo que se recomienda es mojar la tableta, o sea, poner solución salina en las 3 tabletitas o 4 tabletitas si vamos a hacer aborto terapéutico, la mojamos, les ponemos unas gotitas de solución salina y eso introducimos. Esa es la recomendación. Ahora, también el uso de la vía sublingual está permitido. La vía vaginal es la mejor, pero como te digo, si es que en caso, no, por alguna circunstancia, yo no puedo dar la vía vaginal, no quiero, o puedo utilizar también la vía sublingual, que es buena. El uso de misoprostol vía rectal generalmente es por cuando usamos en los sangrados posparto. Y se lo usa justamente porque la vía de absorción es más rápida, es súper rápida. Sin embargo, en la cuestión de los abortos, si podemos ver en una tablita, no sé si se compartió y si logran ver en el uso de misoprostol de acuerdo a la FIGO, ahí no recomiendo, o sea, ni siquiera se menciona la vía rectal como para utilizar ahí el misoprostol. Lo que sí se utiliza, y yo también he utilizado, aunque no es muy aconsejable, según las últimas guías, es el uso de misoprostol por vía rectal para el sangrado posparto. Y en pacientes que generalmente no están, como te digo, no están somnolientas no están conscientes, digamos así, porque poner estas tabletas en la parte rectal sí es molestoso para la paciente. Entonces, ya de por sí, después de un parto, ya está sensible, está adolorida, imagínate lo que es colocar las pastillas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en el uso del misoprostol, de 800 de misoprostol para sangrado postparto, poner 2 tabletitas en los carrillos, en la boca, en los carrillos, 2 tabletitas a un lado y 2 tabletitas a otro lado, o sea, los 800, 400, 400, también da un buen efecto y sí se absorbe rápidamente y con eso tenemos de la contracción uterina, tenemos tono en el útero y obviamente evitamos lo que es la hipotonía o atonía uterina y con eso la hemorragia postparto. No sé si se está compartiendo, creo que sí se está compartiendo, se ve ahí la tablita de la FIGO, que es la que desde 2017 está bastante actualizada, en donde está el uso de misoprostol en las diferentes circunstancias. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos menos de 13 semanas de gestación, lo que decíamos, interrupción del embarazo, no es lo mismo que un aborto incompleto. La interrupción del embarazo, aquí incluiría lo que es el aborto terapéutico, lo que decíamos, ¿no? 800 microgramos vía sublingual cada 3 horas o vía vaginal, ¿no es cierto? También vía bucal cada 3 y eso decíamos de 2 a 3 dosis máximo durante las 12 horas, ¿no es cierto? El aborto diferido es el aborto, obviamente es casi como la interrupción, mejor dicho, de un embarazo en donde ya tenemos embrión, tenemos latido. El aborto diferido, el fetito está, no hay latido, pues entonces utilizamos 800 microgramos por vía vaginal cada 3 horas por 2 dosis o 600 vía sublingual, cada 3 horas por 2 dosis. Y el aborto incompleto, lo que acabamos de decir, los 600 microgramos vía oral por una sola vez, y mandamos a la casa, o 400 sublingual por una sola vez. La vía sublingual es más rápida, se absorbe más, no es más rápida, sino se absorbe más, y 400, 800 microgramos vía vaginal por una dosis, o 400, 800 microgramos vía vaginal por una dosis. Entonces, ahí yo creo que está más que claro. La preparación del cervix es otra cosa, es otro punto. La preparación del cervix para el aborto quirúrgico, o sea, eso es cuando yo voy a hacer mi procedimiento quirúrgico, yo preparo el cervix 2 a 3 horas antes con 400 microgramos vía sublingual
o vía vaginal, ¿no? La vía sublingual, como es más rápida, en 1 hora ya estaría dilatado el cervix, y la vía vaginal es un poquito, en lo que respecta, más lenta, entonces, o mejor dicho, no se absorbe tan bien como la vía sublingual, entonces son 3 horas antes del procedimiento. Espero que con esa tablita, yo sí les recomiendo que la guarden, la tengan en sus celulares, donde ustedes trabajan, porque les ayuda muchísimo, muchísimo, inclusive en cuando hay óbitos fetales, por ejemplo, el uso de misoprostol va excelente, se produce un aborto en modo partos y no necesita procedimientos quirúrgicos de mini cesáreas, microcesáreas o cesáreas en sí. Inclusive ahí en la misma tabla está cómo hacer lo que es la inducción del parto, ¿no? La inducción del parto. Eso les ayuda bastantísimo. Y es una gran ayuda, y además estamos actualizados porque son los que se está usando ahorita al momento, o sea, no hay ningún problema en ese uso. Si hay alguna otra pregunta, a Karina. ¿Karina aparece? No. Espero que haya sido clara con esa situación. Y nos queda una charla más. Es una charla bastante rápida, es pequeñita, pero sí es importante que abordemos, porque por ser una de las patologías o de las consultas más frecuentes, o las hospitalizaciones más frecuentes en lo que es el primer trimestre del embarazo, en la mitad del embarazo inclusive, y quisiera que un poco se aborde en esta noche también, para quedar completos con la charla. Ya solo nos queda media horita, menos, 20 minutos. Voy a compartir la pantalla. Ay, aquí estamos. A ver. A ver, vamos a hablar algo acerca de lo que es la hiperemesis gravídica. Ya, entonces vamos a dar una definición de lo que es la hiperemesis gravídica. La hiperemesis gravídica es la manifestación más extrema de las náuseas y vómitos asociados al embarazo, que pueden conducir a deshidratación y posterior pérdida de peso de la paciente embarazada hasta un 10%. Eso es un concepto universal, ¿no? O sea, debe haber deshidratación y debe haber una pérdida de peso de más del 10%. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Es porque casi la mayoría de las pacientes o de las mujeres embarazadas tienen vómitos y náuseas, entonces hay que tratar de definir lo que es una emesis gravídica de lo que es una hiperemesis gravídica. La hiperemesis gravídica generalmente es ya una patología y obviamente requiere tratamiento. En estudios de investigación,
se aplica el criterio del adelgazamiento generalmente mayor del 15% respecto del peso previo al embarazo para confirmar este diagnóstico. Vamos a hablar un poco de la incidencia. Afecta a proporción comprendida entre 0.3 al 2% de las embarazadas. O sea, de todas las embarazadas, hasta el 2% de las embarazadas pueden sufrir esta patología. En las gestantes, el 25% solo presentan náuseas y el 50% pueden presentar las dos manifestaciones, náuseas y vómitos. Hasta hace mediados del siglo XX, alrededor del 10% se asociaba con muerte materna, o sea, de ahí la importancia, ¿no?, de lo que es la hiperemesis gravídica, el manejo oportuno. Como decíamos, hasta hace mediados del siglo XX, pues había ya muerte materna por estas circunstancias. Bueno, ahora esto ya ha cambiado por el manejo multidisciplinario, por lo que ya se conoce un poco más de esta patología, pues entonces ya eso no ocurre. Causas más frecuentes de hospitalización en la primera mitad del embarazo, es lo que yo le decía, o sea, la hiperemesis ya ocurre cada vez más frecuente, se da en primigestas jóvenes, ¿sí? Y hay mucha relación en lo que en pacientes que han sido migrañosas, o sea, pacientes que antes de embarazar tuvieron migraña, pues pueden ser o pueden predisponerse a tener hiperemesis gravídica. Pacientes que han estado tomando anticonceptivos orales, sobre todo las que tienen estrógenos, se considera un factor de riesgo. Son las más propensas a que cuando estén embarazadas, pues desarrollen hiperemesis gravídica. Y esto se debe, como ya veremos, a que los niveles altos de estrógeno, estradiol, pues son una de las causas para que se produzca la hiperemesis. En lo que respecta a la etiología, todavía no es muy bien conocida, sin embargo, hay varios criterios. Se encuentra relacionada, dice, con algún producto del metabolismo placentario, no depende del feto. Es por eso, esto explica por qué en los tumores trofoblásticos, o sea, en las molas, estos cuadros son mucho más frecuentes, cuadros de hiperemesis, ya que como hay un tumor trofoblástico, pues hay una mayor sustancias, toxinas que pueden producir hiperemesis gravídica, que son de origen placentario sobre todo. Aumento de la producción de gonadotropina coriónica es una de las causas, y de estradiol, lo que les acababa de decir, está relacionada con la causa para que se produzca la hiperemesis gravídica. La gonadotropina coriónica es una hormona tiroidea que estimula, o sea, de origen tiroideo, que estimula al embarazo, y con cierta frecuencia se puede detectar en estos pacientes hipertiroidismo bioquímico en estas pacientes con hiperemesis. En lo que respecta a sintomatología y criterios para ingreso, obviamente pacientes que tienen náuseas y vómitos persistentes, pérdida de peso mayor al 10%, deshidratación de grado variable, oliguria y debilidad muscular derivada de la deshidratación, cetonuria y hálito cetónico, o la deshidratación pues produce cuerpos cetónicos y eso ocasiona cetonuria, cialorrea, hiperorfación y disminución del discernimiento gustativo, taquicardia, hipotensión, lengua seca y saborral derivada de la deshidratación, pérdida de la elasticidad de la piel, y en electrocardiograma podemos encontrar PR y QT prolongados de inversión de la onda T. Puede ocurrir también una neuritis periférica como síntoma. En lo que respecta al diagnóstico, el diagnóstico netamente es clínico, ¿sí? Y es más fácil de determinar cuando la sintomatología es típica, ¿no? Náuseas, vómitos. Obviamente nos podemos ayudar de lo que son los exámenes de laboratorio, más que todo para evaluar el nivel o, digamos así, el grado de hiperemesis que tenemos, ¿no? Haciendo un perfil bioquímico, por ejemplo, ahí encontraremos elevación del nitrógeno ureico, aumento moderado de la bilirrubina y otras pruebas hepáticas, hiponatremia, hipocalemia e hipocloremia.
alcalosis metabólica hipoclorémica en casos de moderada intensidad, en casos más severos, al depletarse la volemia, puede haber inclusive acidosis, aumento del hematocrito por hemoconcentración, pues. Vamos a solicitar exámenes de laboratorio, cetonas en orina, o sea, en un hemo perfectamente podemos ver si hay cuerpos cetónicos, nitrógeno ureico y creatinina para ver la función renal, ya que una deshidratación puede llevarnos a una insuficiencia prerrenal, enzimas hepáticas que suelen estar elevadas en esta patología, electrolitos, pues obviamente el resultado de una deshidratación puede haber un desequilibrio pues electrolítico y eso complicar a la paciente. Amilasa y pruebas de función tiroidea, como dijimos, tiene mucha relación la función tiroidea con la hiperemesis gravídica. Tenemos que estar claros en lo que es el diagnóstico diferencial de la hiperemesis gravídica. Si tenemos que patologías gastrointestinales también pueden darnos sintomatología muy parecida a la hiperemesis gravídica, gastroenteritis, enfermedad del tracto biliar, hepatitis, obstrucción intestinal, úlcera péptica, pancreatitis, apendicitis. A nivel del tracto genitourinario puede confundirse con una pielonefritis, por ejemplo, uremia, torsión ovárica, nefrolitiasis, degeneración de un mioma uterino. En la parte metabólica puede confundirse o puede dar una puede relacionarse también con una cetoacidosis diabética, porfiria, enfermedad de Addison, hipertiroidismo. Cuando hay también trastornos neurológicos se puede confundir perfectamente con un tumor cerebral, por ejemplo, lesiones vestibulares, migraña. Misceláneas, toxicidad e intolerancia a drogas, por ejemplo, y las que son relacionadas con embarazo pueden dar un diagnóstico, que hay que hacer un diagnóstico diferencial, es, por ejemplo, el hígado graso agudo, lo que se llama la colestasis hepática del embarazo y la preeclampsia inclusive. Este es un cuadrito que encontré, me pareció muy interesante, es solo como un resumen de todo lo que dijimos, ¿no? De lo que es el diagnóstico diferencial. Casi está lo mismo, ¿no? La nefrolitiasis, lo único que a veces puede también con una torsión ovárica, también puede confundirse. Bueno, en lo que respecta al tratamiento de la hiperemesis, obviamente si hay una deshidratación por el excesivo vómito y la falta inclusive de alimentación, de no tolerar los líquidos, pues el tratamiento se debe basar en un apoyo hidroelectrolítico, restitución de fluidos, la colocación de tiamina, ¿no? Generalmente se requiere de 3 miligramos mínimo para evitar lo que es el desarrollo de la encefalopatía de Wernicke. Comidas bajas en carbohidratos ya como apoyo nutricional, ¿no? Bajas en carbohidratos y sobre todo una dieta que sea más seca que líquida, ¿no? Para evitar los vómitos. Lo que nosotros sugerimos en paciente que ingresa con una hiperemesis gravídica es los primeros 24 horas no comer nada, estar en NPO y solo con el sostén de la hidratación. Y luego de las 24 horas, iniciar una dieta que sea fraccionada y que sea baja que no tenga líquidos, que sea seca y que sea fraccionada, o sea, que sea cada 2 o 3 horas. Eso les ayuda a que la poca comida que puedan tolerar, pues, se absorba. El apoyo psicoterapéutico, ya que muchos de los trastornos o muchos de los factores que pueden influenciar en el desarrollo de esta hiperemesis gravídica tiene que ver mucho con la psicología de la paciente, o sea, con los problemas mentales o problemas de la paciente, psicológicos de la paciente. Entonces obviamente tiene que tener un apoyo psicoterapéutico. Trastornos porque pueden haber en esta paciente trastornos de estrés postraumático, depresión e inclusive síntomas neurológicos. La terapia farmacológica se basa generalmente en la administración de vitamina B6, dosis de 10 a 25 miligramos 3 veces al día, es segura, inclusive a veces se requiere hasta de dosis de 100 miligramos que se pueden dar con tranquilidad sin que haya problemas con el embarazo. A esto se puede añadir los antihistamínicos. Existe una droga, bueno, en nuestro país todavía no la hay, que se llama vendectina, que es el uso, o sea, está combinada, es una droga combinada, vitamina C,
con un antihistamínico que es la doxilamina. Ha resultado ser bastante efectiva en países como Estados Unidos. Ha resultado que contrarresta bastante, sobre todo la sintomatología de la hiperemesis. Los fitoproductos del uso de jengibre, hay algunos estudios en donde el jengibre se ha confirmado de que ayuda en los vómitos y en las náuseas de las pacientes. Sin embargo, la dosis o la cantidad, pues obviamente no está muy determinada y tampoco no está muy estudiado el efecto sobre el feto. En nuestro país, en la práctica diaria, sí se la usa, no ha habido mayor problema en lo que se ha logrado ver, ¿no? Otra de las terapias que se pueden utilizar, alternativas, está la acupuntura y la estimulación acústica. En algunos estudios indican que sí, que puede ayudar, no al 100%, pero podría ser una ayuda. Los antieméticos también están importantes, son de tipo benzamidas, fenotiacidas, butifenonas, los antagonistas del receptor de la serotonina de tipo 3 y los corticoides, aunque los estudios todavía no son concluyentes de que puedan ser seguros en el embarazo, y los datos son limitados, los datos de seguridad sobre todo son limitados. Los corticoides se han visto asociados a mayor riesgo de fisura palatina, pues si se administran a lo largo del primer trimestre, sobre todo, ¿no? Los corticoides administrados en segundo y tercer trimestre, como para por ejemplo, maduración pulmonar fetal, están totalmente certificados, o sea, no hay ningún problema, son benignos, pero en cambio en el primer trimestre sí se ha visto asociado a mayor riesgo de fisura palatina. El uso de ondansetron y antagonistas de los receptores de serotonina. El ondansetron es un muy buen antiemético. Este se usa generalmente en las pacientes que tienen, se usa normalmente en pacientes que, por ejemplo, están sometidas a terapias para cáncer antitumorales. Y en el hiperemesis ha ido muy bien en lo que es el control de los síntomas. El soporte nutricional, que en ocasiones es necesario, inclusive administrar vía enteral o inclusive vía parenteral la nutrición para que no se descompense nuestra paciente. Entonces, ¿cuáles son las principales complicaciones y por las que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta esta patología en las embarazadas? Pueden existir complicaciones tanto metabólicas como complicaciones por el estrés mecánico que producen los vómitos. Entre las complicaciones metabólicas está la encefalopatía de Wernicke, necrosis tubular aguda, la mielinolisis póntica central, neuropatía periférica, el beriberi y la insuficiencia hepática. Pues, como ustedes ven, son patologías que tienen mucha relación con el sistema nervioso y con la característica de que puede, por esa falta o esa inanición de la paciente, pues traer consecuencias, inclusive por la deshidratación pueden ocasionar este tipo de patologías o desencadenar este tipo de patologías. Y las complicaciones causadas por el estrés mecánico que producen los vómitos, está el desgarro de Mallory-Weiss, que no es sino como su nombre lo dice, un desgarro a nivel del esófago que puede producir inclusive un sangrado digestivo alto, ¿no? Neumomediastino, avulsión esplénica o lesión o trauma esplénico, desprendimiento de retina por la fuerza del vómito y inclusive la rotura esofágica, que no quisiéramos que llegue a este punto. Bueno, algo de la bibliografía y creo que con eso hacemos una breve charla para que no sea y terminamos a tiempo. Si hay alguna pregunta, estoy dispuesta a responder. Si es que en caso no hay preguntas, no hay ningún problema.
creo que hemos terminado a tiempo y ha sido una charla bastante productivas. Espero que les sirva para su práctica diaria. Y, a ver, Jonathan quiere preguntar. Diga, Jonathan. Muy buenas noches. En cuanto al paciente, a la paciente que no necesita hospitalización o ingreso, manejo en casa para ellas, tiene una deshidratación de cierto porcentaje admisible para el ingreso, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Qué aconsejaría? Ya. Entonces, me dices en esas deshidrataciones que pueden ser leves, ¿no? La paciente, pues, puede ser como cualquier deshidratación que tú la mandas a la casa, debe ser manejada con suero oral a tolerancia, tratando de que sea la hidratación muy, ¿cómo decir?, muy despacio, y no solo eso, sino que sea, ¿cómo se llama?, a sorbos, ¿no? A sorbos, no de golpe. Pues obviamente la paciente que tome líquidos de forma abrupta, pues va a vomitar enseguida y no le va a servir de nada. El manejo es casi el mismo. Vamos a dar el antihistamínico, ¿no es cierto?, el antiemético. En el caso del antihistamínico, podemos administrar, nosotros usamos mucho aunque es un antiácido, ¿no es cierto?, es la ranitidina, pero también se la usa como antihistamínico en el caso de las hiperemesis o de las emesis, ¿no?, que podemos darle inclusive vía oral. El antiemético de tipo metoclopramida, que también viene vía oral. La dieta o las indicaciones de la paciente es reposo. El reposo ayuda o evita que vomite la paciente. Mientras más actividad tenga la paciente, más va a vomitar, va a tener más sintomatología. La dieta que ya dijimos, seca y fraccionada, seca sin líquidos, y sobre todo, los líquidos calientes son los que más hacen vomitar a las pacientes. Entonces, si yo voy a administrar líquidos, tienen que ser fríos o helados si es posible. Eso va a ser tolerado mejor por la paciente, líquidos que vayan a ser calientes, ¿no? Básicamente con eso. Complejo B, podemos administrar, si está en casa, no tiene vía, pues entonces podemos administrar complejo B en forma intramuscular. Tenemos a disposición lo que son las ampollas de complejo B, ¿no es cierto?, y la administración de metoclopramida y el antihistamínico o el protector gástrico, en este caso que sería la ranitidina. Con eso va muy bien, siempre y cuando sean casos leves, ¿no? Si es que ya la paciente empieza a tener signos de deshidratación, como el que acabamos de mencionar, no orina, la piel se vuelve ya más reseca, la paciente empieza a tener sed y obviamente ya tenemos síntomas de deshidratación, pues no podemos a la paciente tratar en casa y tenemos así una hiperemesis que debe ser abordada en un hospital o hospitalariamente. Gracias, doctor. Ok. Cintia Vélez. Buenas noches, doctora. Una pregunta. Muchas veces estas pacientes que vienen por hiperemesis, también nos indican que sienten irritación en el estómago por la misma patología, ¿verdad? ¿Es recomendable indicarle también margaritoma simiticona o qué usted recomendaría? Muchas gracias. Si es que tenemos una irritación en el estómago, preferiblemente administrar medicamentos como la ranitidina y el omeprazol, que son protectores gástricos. Porque como vimos en las diapositivas, una de las complicaciones de la hiperemesis debido a los vómitos puede ser el síndrome de Mallory-Weiss, que es un desgarro del esófago, y así inclusive puede darnos una gastritis ulcerativa.
Entonces, el uso más bien de protectores gástricos iría muy bien. La simeticona y el malgaldrato más se utilizaría como para lo que son gases, para lo que son distensión abdominal. Puede ser usado también en casa, ¿no? Como para lo que son los reflujos y las agrieras, que sí, eso sí se usa, pero ya a nivel hospitalario, mientras tenga un buen protector gástrico, créame que no va a tener esa sintomatología. Puede usarse la ranitidina perfectamente en el primer trimestre, el omeprazol con mucho cuidado, menos dañino, digamos así, es la ranitidina. Entonces, si la paciente responde a la ranitidina y no le da las molestias gástricas, pues nos quedamos con ranitidina. Y si no, pues podemos añadir, pues, o quitar o cambiar al omeprazol. Bueno, muy bien, creo que ahora hemos trabajado completas las 2 horas y esperamos que de aquí para la siguiente charla, asimismo, sea un poco más activa, con preguntas, con toda esta situación. Me parece, se aprende uno bastante cuando uno pregunta, cuando uno está actuando. La próxima charla tenemos el día jueves. El día martes realmente se me dificulta por la cuestión de que yo estoy de guardia. Entonces había conversado con los organizadores para que el día jueves sea la charla normal y el día viernes recuperaríamos la del día martes. Por favor, en eso les quería comentar para poder tratar los temas que siguen del curso. Muchas gracias, espero que descansen y nos veríamos de aquí la próxima semana.